Muy buenas tardes y a esta hora más o menos del almuerzo tenemos que seguir hablando de cómo evolucionan algunos sectores de económicos que son vitales para América Latina y para el mundo, y uno de ellos es el sector de viajes y turismo. Así que le agradezco y saludo hasta Londres a Gloria Guevara, la presidenta justamente de este Consejo Mundial de Viajes y Turismo, que con poca anticipación aceptes mi invitación para estar aquí. Gloria, un gusto. Descríbenos desde tu lugar, desde donde tú operas, cómo está evolucionando la pandemia, las reaperturas y las reaperturas de destinos turísticos. Claro, un gusto saludarte, Gaby, y a todo tu auditorio. Muchas gracias por el interés en este importante sector que sabemos contribuye con 10% del PIB mundial. Nosotros estamos viendo una interesante recuperación. China, por ejemplo, ya tiene el 80% del turismo nacional recuperado, lo cual es muy relevante e importante. Estamos viendo una recuperación en algunos mercados en Asia, en Corea del Sur, un poco en Japón, en Tailandia, en diferentes, sobre todo turismo nacional y turismo que le llaman ellos staycation, que tú sales de tu casa y te vas al hotel en la misma ciudad donde estás. En el caso de Europa, donde se vino en una segunda etapa, de alguna forma, este brote, esta pandemia, estamos viendo también un caso de reapertura. Originalmente pensamos que iban a ser corredores y después nos dimos cuenta que lejos de ser corredores, la comisión en Europa fue muy exitosa y hemos estado trabajando mucho con ellos. Se está abriendo toda Europa al mismo tiempo. Esto es toda la comunidad europea, se está abriendo al mismo tiempo, todos los países en 3 etapas, 3 semanas de diferencia, pero los alemanes pueden ir a España, a Portugal, a Francia, y al mismo tiempo se están conectando con otros países. Hemos visto ya un incremento en las reservaciones para julio y para agosto. Empezamos con un 30% y ahora se está viendo una mayor cantidad de reservaciones, sobre todo en destinos de sol y playa y en algunos destinos en particular, lo cual habla de que este verano se va a poder recuperar. Lo importante es hacerlo correctamente y que los protocolos se sigan. En el caso de Gran Bretaña, estamos un poco más retrasados porque aquí llegó después. Aquí se implementó una cuarentena que desafortunadamente 14 días, si vienes a este país o a Londres, te tienes que aislar. Hoy o mañana se deben de anunciar las nuevas medidas del gobierno. Pero este retraso en el cambio de esta cuarentena, que en general en algunos países sí se implementó 14 días, pero durante el confinamiento y no ya que se abrió el país, ha causado un poco de polémica y están evaluando con qué países se van a abrir. Están en conversaciones con Australia, por supuesto con Europa, y están viendo qué otros destinos se va a poder abrir. Pero este retraso, para darte una idea, comparamos, por ejemplo, las búsquedas de ciudades entre el año pasado, en junio para el verano, cuáles fueron las top 10 o las top 10 ciudades más reservadas en Europa. Hicimos esa misma comparación ahora para este verano. Y muy interesante, Londres era la número 1 el año pasado y ahorita es la número 10. Cayó pues porque la gente no quiere venir aquí y por estas restricciones encerrarse 2 semanas en un hotel o en una casa, lo cual no tiene sentido y está poniendo a esta ciudad en una desventaja competitiva. Ciudades como Lisboa, donde antes no figuraba, por ejemplo, en las top 5, hoy es la número 1, porque han implementado protocolos de seguridad de forma muy efectiva y ha sido muy interesante lo que han venido haciendo, ¿no? Y luego vemos, por ejemplo, países como Islandia, Austria y Grecia, que han implementado medidas de que te hacen una prueba al aterrizar, al llegar, y si después de esa prueba sales negativo, se te pide una aplicación para todo el tema de contact tracing. Entonces, estamos optimistas, vemos una recuperación nacional y regional. Hay unos mercados que están representando un reto, como Latinoamérica y Estados Unidos, porque ellos llegaron después, como sabemos, fue Asia, luego Europa, luego siguió América y luego Latinoamérica y África, por supuesto. En el caso de Estados Unidos, vemos que en los estados, en las ciudades que se han seguido bien los protocolos, que se han implementado bien las cosas, como tú lo sabes mejor que nadie, pues han controlado bien el tema del virus. Los que desafortunadamente no han respetado los protocolos de ponerse la máscara, que es la recomendación, como el doctor Fauci y los epidemiólogos, eso está teniendo un impacto importante. Y en Latinoamérica vemos diferentes versiones. Brasil un poco más atrasado, México ya está abriendo algunos destinos como Cancún, Los Cabos, por ejemplo, Vallarta. Hay algunos estados como Yucatán, Quintana Roo, Baja Sur, por mencionar algunos, Jalisco, han implementado los protocolos a nivel del WTTC mundial.
nuestros protocolos, 40 destinos o países ya los han adoptado, los han homologado, lo cual es extraordinario, como Portugal, el estado de Quintana Roo, Arabia Saudita, por mencionar algunos, y tenemos como 100 más en el pipeline. Entonces, sí esperemos que este verano va a ser la prueba de fuego, que podamos llevar a cabo estos protocolos bien, que la gente nos ayude, lo respeten los viajeros para podernos recuperar. Wow, casi que me levanto a darte un aplauso porque todo esto tiene que ver con articular, con hablar, con comunicar, con acordar como sector y esperar que efectivamente esto de las reaperturas no represente un riesgo adicional. Tú sabes, tenemos el caso de la Florida, donde la gente se fue a las playas y ahora de plano las han tenido que cerrar. Dentro de lo que son las áreas de protocolos y los temas de cómo se aseguran que la gente no se contagie, ¿hay algún espacio de tiempo entre llegada de huéspedes que estén pensando? ¿Hay algún nivel de capacidad que se esté manejando como recomendación? ¿Hay algún tipo de obligatoriedad del turista de llevar las mascarillas, como se está pidiendo que ocurra aquí porque está creciendo el número de casos en varios estados? Mira, nosotros hemos estado en constante comunicación desde la Organización Mundial de Salud, siguiendo las guías de CDC. Y, por ejemplo, esta semana hablando con los expertos de la Escuela de Salud Pública de Harvard como un ejemplo y nos decían, a ver, fundamental seguir los protocolos. Por ejemplo, si tú mantienes la máscara, eso reduce el riesgo de contagio entre un 82 y un 92%. Imagínate nada más. Si eso le agregas que te lavas las manos constantemente, usas gel antibacterial, es un 5% adicional. El social distancing es un 3% adicional. Ahora, puede ser que, por ejemplo, en transportes públicos no puedas hacer el social distancing como quisieras, pero ya con la máscara y el gel, pues cubres un 95, 94%, lo cual es impresionante, ¿no? Entonces, aquí depende de todos que sigamos, como tú bien dices, estos protocolos y esta comunicación. Si nada más abrimos sin seguir los protocolos es complicado. España está abriendo playas, Portugal está abriendo playas, Francia y Grecia, y no vemos lo mismo que está ocurriendo con otras playas en el mundo. Mismo Cancún está abriendo playas y no vemos lo que está ocurriendo con, desafortunadamente, como lo mencionas, en unos destinos en Estados Unidos, simplemente por el hecho de que no están siguiendo los protocolos. Nosotros creemos que esto no se trata de salud versus la economía, salud versus viajes. Se pueden tener los dos. Podemos proteger vidas, seguir las recomendaciones de los expertos en salud, pero al mismo tiempo podemos restablecer el turismo y restablecer la economía tan necesaria, sobre todo para millones de personas que dependen de este sector, siguiendo las recomendaciones y los protocolos. No es como dicen, un juego que suma cero, no, los dos podemos hacerlos haciéndolo correctamente. Y prueba de eso es que se está haciendo en muchos destinos en el mundo. ¿Cómo es que hemos podido reabrir en España estas playas tan famosas, en Grecia, en Francia, en Portugal? Hay países como Islandia, por ejemplo, que están recibiendo turistas y han seguido estos protocolos sin problema. Entonces, es fundamental que todos contribuyamos, porque si no contribuimos, pues va a haber un retroceso muy fuerte y va a ser mucho más difícil después recuperarnos. Oye, y con la tristeza todavía de estar reportando de nuestra región aumentos de casos, ahora que Europa está anunciando que reabre, pues no se permiten vuelos que despeguen de países que no sea Uruguay, que donde está contenida la pandemia. En Estados Unidos, Hawái está hablando de también cuarentenas de personas que vayan a Hawái. Es una lástima porque se está retrasando, pero ¿qué estás viendo como perspectiva? ¿Cuáles son esos calendarios que ya estás manejando con los ejecutivos y presidentes ejecutivos de este sector? Mira, lo que estamos viendo es que los países están siguiendo como un tipo semáforo, ¿verdad? Que hay tres componentes: el componente médico, el componente turístico y el componente político, desafortunadamente, que también entra ahí, que hay que considerarlo. En el componente médico, con los países que han logrado contener el virus, se les evalúa por semáforos. Si está al mismo nivel que tu país, pues están abriendo las fronteras. Ahora, turísticamente tiene que tener sentido, porque te abres para un país donde no hay mucho movimiento de gente, mucho turismo, pues tal vez lo pongas en segunda prioridad, ¿no? Entonces es importante el médico, el turístico y luego el político. Cuando estamos viendo esos tres factores, cuando digamos que se unen o se alinean las estrellas y en estos tres factores, es que estamos viendo ese intercambio y esa colaboración. Desafortunadamente, como tú mencionas, aquí en Europa se ve que en América Latina está muy mal. La Comisión Europea anunció que, por ejemplo, en Estados Unidos y de México y de Brasil y de otros países, por ahora no se les va a aceptar porque están en un semáforo rojo. Hasta que no bajen, sobre todo de algunas ciudades, por ejemplo,
en particular esos contagios. No es que todo el país sea igual, desafortunadamente, ¿no? Porque no es todo el país, son algunos destinos de esos países los cuales los ven así. No van a restablecer esos corredores famosos de viaje que son tan importantes para la recuperación. Nosotros aquí lo que les pedimos a los gobiernos es mantener esta comunicación tan estrecha con el sector privado, porque cuando decidan abrir, es importante que lo hagamos en conjunto, porque si solamente lo anuncian y esperan que al día siguiente se abran los hoteles y esté todo listo, las aerolíneas se reactiven, no es así. Tiene que haber un proceso de recuperación y ese proceso pues es importante hacerlo en conjunto para maximizar, como dicen, esta coordinación y aprovechar al máximo la recuperación. Europa es la región más importante de turismo del mundo y la época más importante es el verano. Esta es una prueba de fuego para todas las diferentes regiones. Si aquí lo hacemos bien, quiere decir que vamos a tener un buen fin de año o por lo menos vamos a empezar a recuperar un poco más de lo que anticipábamos. Gloria, me faltan dos preguntas. Sé que tienes una agenda más que apretada. ¿Han calculado cuántos empleos, negocios se destruyeron? No se puede cantar victoria, obviamente, porque no hay vacuna, no hay tratamiento y eso no está fuera del radar de las compañías. Si lo han calculado, ¿cuál es esa radiografía que tú entregas hoy? Mira, de acuerdo a las cifras, y se me está cortando un poco, espero que me escuches bien. Te escucho. De acuerdo a las cifras que nosotros tenemos muchos socios de conocimiento y de investigación de mercado, porque como sabes, evaluamos 30 años, 185 naciones en el mundo. Nuestra primera estimación que compartimos contigo creo que eran 50 millones, luego 75. El escenario actual son 120 millones, 121 millones de empleos perdidos al día de hoy, un poco más de 2.7 trillones de dólares americanos. Lo triste de esto es que esta cifra puede crecer hasta 190 millones de empleos perdidos si no hacemos las cosas correctamente. Y es triste porque las cosas que estamos pidiendo hacerlas correctamente no son tan sofisticadas o tan complicadas, ¿no? Es simplemente de hábitos, de conducta, de entender que hasta que haya una vacuna tenemos que tener esta nueva normalidad. Ya después de que exista la vacuna y esté disponible para toda la población, pues ya podríamos regresar a lo que vivíamos un poco antes del COVID, ¿no? Pero mientras no existe una vacuna, tenemos que cambiar nuestros hábitos, nuestras costumbres, protegernos, medir el riesgo y tratar de reducir sobre todo este riesgo al máximo. Entonces, desafortunadamente, esa cifra que te di puede duplicarse, como decía, o casi duplicarse de 121 millones a 197, y lo mismo en el impacto económico. Y cierre de empresas ha habido, sobre todo en pymes, una gran cantidad en todo el mundo, porque hay que recordar que el 80% de nuestro sector son pequeñas y medianas empresas, el 20% son las grandes, pero si una grande cae, el efecto dominó de las pequeñas es devastador. Por ejemplo, lo que está ocurriendo con los cruceros. Es muy preocupante que no tengamos directriz y guías, por ejemplo, de los gobiernos para ayudarnos a restablecer esa industria tan importante, porque hay más de 1,000 destinos en el planeta, sobre todo muchos pequeñitos, que dependen de los cruceristas y de ese ingreso, y que hoy están teniendo una gran crisis, no solamente económica, pero social, que tiene un impacto devastador desde la pesca de especies ilegales o, por ejemplo, la cacería de animales que están a punto de extinción, pues para sobrevivir, ¿no? Porque el turismo sustentable les ayudaba a proteger esos ecosistemas que hoy están expuestos. Entonces es muy importante aquí entender el tamaño del impacto y el efecto dominó. Y las opciones que desafortunadamente se busca la gente de bajos ingresos que depende tanto de la llegada de turistas, pienso hasta en los destinos de nuestro querido país, nuestro México, Cozumel, Playa del Carmen, etcétera. Para cerrar, digamos que desde Alaska, si quieres, hasta la Patagonia, tú has dicho aquí cuánto importa el turismo nacional, de cuánto, mucha gente quiere salir, tú lo sabes. Yo tengo conocidos y amigos que están saliendo en carretera 1 o 2 horas cerca de donde viven para descansar, respirar, tomar aire fresco y aguantar otro poco, ¿no? Porque esto es una prueba de resistencia. Para cerrar, ¿es necesario que los gobiernos activen campañas específicas? ¿No necesitan eso? ¿Cuál es la estrategia para organizarse en la región? ¿Y qué le dices a los viajeros y a los turistas?
Mira, el turismo nacional es muy importante. El turismo nacional, dependiendo de los países, por ejemplo, en México contribuye con el 85% del total. A nivel mundial es el 70%. Entonces, estamos viendo que algunas naciones están incentivando a su gente a salir. En Italia, por ejemplo, el gobierno italiano les está dando vouchers a los ciudadanos para que usen eso para viajar a nivel nacional. Lo estamos viendo en muchos países que están tratando de incentivar. Sabemos que hay muchas familias muy afectadas económicamente por esta crisis, pero hay otras familias que están en otros sectores que no han sido tan afectados, que nos permiten reactivar la economía. Entonces, sí es importante, aquí lo que pedimos a los gobiernos es, si pueden apoyar en el turismo nacional, es fundamental. La promoción, por supuesto, es importante, pero lo tercero que yo te diría que es muy relevante es que estamos viendo que algunas naciones ahora es cuando están invirtiendo en proyectos turísticos, ahora es cuando están invirtiendo en proyectos de infraestructura, en promoción, metiéndole ingresos. Este no es el momento de ahorrar, ¿verdad? Porque es barato pedir prestado, pero este es el momento de invertir en proyectos fundamentales para el turismo, para que ese dinero esté en la economía y se mueva y nos permita recuperarnos más rápidamente. Eso es lo que estamos viendo. Y el turismo nacional es fundamental y, por supuesto, el regional, el movimiento de la gente entre Estados Unidos, por ejemplo, y México, o el Caribe, y Canadá, o Latinoamérica, o dentro de Latinoamérica, los países, ese movimiento es fundamental para reactivar las economías, ¿no? Pues ahí lo tienen, así que a poner de nuestra parte también, haciendo las mascarillas, pero también, digamos que consumiendo en estos lugares que nos quedan cercanos. Te agradezco mucho este repaso de lo que está ocurriendo a estas alturas de esta crisis y bueno, hasta cualquier momento, Gloria, un saludo. Igualmente, un saludo y gracias por tu apoyo al sector. Te aprecio mucho. Igualmente.